caminando precisamente sabemos, hacia la jaula grande. La rivalidad entre el campeón mundial y Cody Rhodes casi le cuesta la carrera a Cody Rhodes, ¿se acuerdan? Hablando de estructuras siniestras, satánicas, espantosas, horripilantes. Bueno, ahí pasó también, no fue War Games, pero igual, cuando se trata del diablo y que se ponga peluca para taparse los cuernos. Tal parece que Randy Orton Sí, todavía lo aceptaron, es desventaja. no ha llegado. Lo aceptaron. ¿Y será que no va a llegar? Amigos, esto va a ser muy complicado para el equipo contrario a The Judgment Day, quienes además tienen la ventaja. En un momento va a ser el campeón mundial con 12 integrantes. ¡Wow, wow, wow, wow! Y entonces, campeón. Bueno, Y amigos, parecía que ¿para cuándo lo simplemente vamos a estaba dejar? calentando motores, pero no solo calentó los motores, sino Qué que hermoso despegó. topetazo. Muerto, queda en misa. Y aquí vamos. Y sabiendo que va a batallar por mucho tiempo, creo que debería comenzar a poner freno. Pero bueno, en 5 minutitos se sabe que estará solo con 2 hombres que lo detestan. Uno de ellos sabemos que es Finn Balor, quien será el próximo. Y claro, se trata de todo menos poner el freno, porque si vas a poner el freno es ponérselo a tu oponente, hacer que se detenga completamente. Tienen que disminuirse el uno al otro lo más posible, lo más rápido posible y tratar de utilizar los números a su favor. Finn Balor, mitad de los campeones indiscutibles en pareja de WWE, al lado del señor Money in the Bank, Damian Priest. El universo siempre deleita al campeón mundial con esto que escuchan. Y se hace sentir como un eco el tema de Seth freaking Rollins. Oye, para los pelos cada vez que esto pasa. Tengo que aceptar. Ya va. Vamos a dialogar. Vamos a ser dialécticos. Dialogar, no es momento de dialogar, sobre todo sabiendo que el día del juicio tiene la ventaja. Así que Seth freaking Rollins pronto se encontrará aquí en un 2 contra 1. Y Finn Balor se siente privilegiado sabiendo que pronto tendrá ayuda y que lo que tiene que hacer es aguantar un poco. Tratar simplemente de torear al campeón mundial para comprar un poco de tiempo. Ya vimos lo que pudieron hacer las mujeres de WWE esta noche en War Games. Es el turno de batear de los caballeros. ¿Y de qué forma batea? Qué manera de conocer directamente el acero. Y ahora lo lleva para el otro lado y lo logra otra vez. Ahora, si hay alguien que tiene experiencia en estas estructuras justamente diabólicas es el campeón mundial de todo tipo. Celdas infernales, alas de acero. De cabeza y de cara contra el acero. Por tercera vez ahora de parte de Finn Balor para Seth freaking Rollins. Sin embargo, es la primera entrada dentro de los juegos de guerra para Seth freaking Rollins, aunque ya ha ganado combates eliminatorios clásicos al estilo de la serie de los sobrevivientes, el clásico del otoño de WWE. 37 años Está cargando energía Finn Balor, pero le hacen pagar con una patada directamente a la cara. Fue como en cámara lenta, se pudo divisar cómo elevaba el pie el campeón, cómo levantaba la pierna. Ay. Y vimos lo que nos indicó el reloj. Pronto estará el campeón acompañado de otro enemigo. Que busca un pedigrí. Sobre esa plataforma no, sobre la unión de los dos cuadriláteros. Se va a tatuar eso en la frente. Y este hombre tiene la espalda mala, no se te olvide. Oye, y Seth freaking Rollins llegó a cerrar sus dedos y parecía que iba a estar en completo poder, pero imagínate, un pedigrí en ese lugar. Peligrosísimo, pero Finn Balor le da la vuelta al asunto y ahora buscaba un coup de grace que no funciona. ¿Cómo se pudo poner rápidamente Rollins en condiciones de seguir adelante contra Finn Balor? Después de ese impacto. Bien valiente para dar un paso al frente de primero, sobre todo estando en el equipo con la desventaja. Porque sabes exactamente lo que está a punto de suceder aquí. Y sabes que tienes que buscar estar en control porque vas a tener que enfrentarte a dos a la misma vez. Los dos hombres que hacen la movida de Sling Blade de una forma especial. Uno de ellos acaba de ejecutarla sobre el otro y creo que eso fue un trago amargo para Finn Balor. Ay, Seth, se te va a subir la gata a la batea, campeón. Que por ahí viene otro. La pregunta es, ¿quién podrá ser? Vamos a ver si adivinamos, Jerry. Juegan conmigo. ¿Quién va a ser el próximo en entrar? No tengo idea.
pueden estar pensando cualquier cosa a nivel de estrategia. Para mí, Drew McIntyre iba a empezar del lado de Judgment Day por la manera en que se estaban mirando Priest y McIntyre. El próximo en entrar va a ser JD. JD porque es archiamigo de Finn Balor. Se conocen desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Finn fue maestro de él allá en el pueblo natal de ellos. Vamos a ver si la pego. Vamos a ver si la pego. Vamos a ver si tengo buenos juegos de guerra en mi cabeza. No, tú estuviste en la reunión. Tú estuviste en la reunión. Te lo estoy diciendo, papá. Algo he aprendido. Algo he aprendido. Y esto parece que no lo ha aprendido el campeón. Esto no lo ha aprendido el campeón. Está solo, campeón. Está solo. Pero no ha podido entrar siquiera JD McDonagh todavía. Bueno, creo que se quedó fuera y fue de compras. ¡Y fue de compras! Este palo de Kendo. Y son dos, claro, son dos ellos. Y a mí me duele ver a Seth en esto también, ¿sabes? Como que Seth no merecía estar en esto. Pero creo que le va a doler más a Seth. Esto era un problema. Muy esto era un problema de Cody con Jay. Esto era un problema de ellos. Que hubiesen llamado, no sé, a KO, a otro por allá. No sé, a NXT. Que hubiesen llamado a Dragunov, a quien sea. Pero bueno. El corazón que tiene el campeón lo traicionó. Erguidos. En algún momento, aunque entre un compañero de Seth Freaking Rollins, 2 contra 1 y con palos de Kendo, no hay mucho que puedan hacer. Es como que una receta para la victoria, sin duda. El castigo es horripilante para nuestro campeón mundial, que venía muy confiado, muy seguro de lo que estaba haciendo. Su movida parecía muy inteligente, muy pensada. Pero es que este equipo realmente como que tampoco, no sé, me cuadra. Ellos no se terminan de entender. No se terminan de entender en los cuadriláteros. Pero viste qué manera de bloquearlo. Y paga el precio igual porque el golpe está, pero... Sin embargo, se sigue defendiendo y no puedo pensar nada diferente de parte del campeón mundial. ¡Vean a McDonagh! Desde la cuerda intermedia. ¡Qué mortal hermoso! La diferencia era muy pequeña. El espacio que había entre los dos cuadriláteros, el espacio entre las cuerdas. Oye, pero eso fue magistral de parte de JD McDonagh, quien se convirtió en una especie de mal necesario para The Judgment Day. Sobre todo Damian Priest le tenía cero cariño. No quería unirlo de ninguna manera, pero ya es resultó útil el muchachito. Ya es miembro de The Judgment Day. Ya listo, oficializado, con chaleco y todo. Bueno, y repito, me duele ver a Seth freaking Rollins pasando por esta, porque esta no era su batalla, esta no era su guerra, este no era su merquetén, no era de él. ¡Auch! Impacto horripilante en la espalda. Wow. Ay, va a ser una larga noche para ti, campeón, ¿sabes? Todos sabemos que Damian Priest, el señor Money in the Bank, estuvo cerca de ser efectivo. Su maletín, su contrato en contra de este campeón mundial, pero le han desafortunadamente apagado las luces y no ha llegado a hacerlo. Miren cómo lo tejen para este suplex poderoso y doble. Vamos a seguir jugando. ¿Quién puede ser? Una maravilla como lo armaron. ¿Quién puede ser? Dejando lógico que se conocen de toda la vida. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Yo sabía que iba a ser Jay, yo sabía. No lo cantaste antes, así que no me... Es que estaba esperando que tú lo dijeras primero, pero sabía que iba a ser él. Bueno, Jit. Ahí está él. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Él sabe exactamente para dónde va y por qué. No. Dios mío, ¿qué va a hacer? Y aquí comenzamos. Hay tanto odio, pero tanto odio, el universo se le está cantando a puro Yeet. Y no para. Con salivita, como más duele. También para el príncipe Finn Balor. Viene calientito. ¡Huepa! Con estilacho como su padre. Y el remate. Uso diciendo presente, War Games. Patada horripilante para McDonagh. Y la misma dosis la recibe la mitad, campeón en pareja. Oye, este hombre llegó a hacer lo que tenía que hacer, como lo tenía que hacer, completamente lucido
y el universo está con él. ¡Uso! Que celebre el momento, que parece bonito. Glúteos máximos para el príncipe. ¡Oh! McDonald ha entrado a la ecuación y lo ha ecualizado. Mira la cara de McIntyre. Mira la cara de McIntyre. Déjenme algo para mí. Déjenme algo para mí, que yo lo quiero. Ahora que Jay está en el combate, Drew McIntyre ve rojo. No puede pensar en nada más. Qué increíble esa movida de McDonald. Y hablando de uniones, aquí viene la primera y sin embargo el campeón mundial viene a salvar a su compañero de equipo. Impactos dobles con ambas piernas. Ay, 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 ay. Están de pie, están de pie. Esa mirada. Como que se han estudiado esto más de la cuenta. Bueno, en cualquier momento no olviden, señoras y señores, que van a ser 3 del lado de The Judgment Day. Y eso va a ser la gran diferencia. Bueno, pero el main event Jey Uso ha causado un gigantesco cambio en esto, ¿eh? Mientras el universo le cuenta los golpes directamente a la testa de Finn Balor. Y no olvidemos que los juegos de guerra oficialmente no han comenzado. El campeón mundial directamente a la cabeza del príncipe. Y después del festival de derechas que le regaló, ahora doble mazo directamente a la cabeza de una mitad de los campeones indiscutibles en pareja de WWE. Seth freaking Rollins está en pie. Main event Jey Uso está en pie. Nunca olvidaré esa primera entrada en Survivor Series con su grupo. Seth freaking Rollins. ¿Quién va a ser el próximo en entrar? Déjame ver. Dominic. We stick to the plan. You know, the plans have just changed on me. Not my plan. Trust me. Hey, sigue mi plan, confía en mí. Y por más ganas que tiene de entrar Drew McIntyre, el líder, quedaron de acuerdo en que el líder esta noche sería Damian Priest. No sé por qué en este momento. Yo pensaba que iba a entrar Dominic. Mira, me equivoqué. Mi estrategia no hubiese funcionado para ellos. Pero bueno, no importa lo que yo piense, importa lo que piensen y hagan ellos. Bueno, tiene unos minutos más Drew McIntyre para seguir botando humo dentro de esa jaula antitiburones, deseoso de entrar aquí a poner las manos encima a Main Event Jey Uso. Yo creo que la idea de Priest es dejar a McIntyre en la retaguardia para que acabe con todo lo que quede del equipo contrario. Pero bueno, así lo está viendo en este momento el líder, capitán del equipo, así que vamos a asumirlo. Yo no lo vi de esa manera, pero él es la superestrella y él es el gran Damian Priest. Confío en él. ¿Qué sacó? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Pero y de dónde? Es como un palo, ¿Cómo? algo de hierro. Eso es como una de esas macanas que se pueden guardar y hacer pequeñas, pero ¡wow! Para atacar a estos hombres. Y todo es válido, amigos. Todo es válido. Bueno, creo que él sabía que tenía eso. ¿De dónde vino eso? Dice Cody. No pienses en eso, Cody. No sirve de nada, simplemente existe. ¡Oh! Impacto para ambos. Tienen la ventaja en este momento. Ellos son 3 y... ¡Oh! La flecha, Dios mío. Bueno, solo tiene que haber disfrutado de alguna manera Drew McIntyre, pero de wow. cara. Bueno. Menos de 2 minutos para la entrada del próximo integrante aquí entró a War Games. Por eso entró. Tiene unos un poco juegos de de guerra que todavía realmente no comienzan oficialmente, familia. No hasta que todos estén dentro de la jaula. Póngamelos de pie, dijo el líder, el capitán Damian Priest, y se los lleva a ambos con sentón bombazo. ¡Qué lindo giro en el aire con el tamaño de este hombre! Luciendo cada vez mejor y mejor y mejor. Luciéndose cada vez más y más y más. Y ahora en completo control. Y tomando el liderazgo que, bueno, ha tomado. Ni siquiera se lo han dado, él lo ha tomado. Con el tamaño que tiene este hombre, ejecutar esas movidas es demasiado difícil. Pero bueno, él puede hacer lo que es lo más importante. Un hombre que casi mide 2 metros. 1.97 mide, para ser más exacto. Puede volar de esa manera. Ay. ¡Oh! Directamente el impacto de la silla metálica para Jey Uso. Main event opacado en el evento central de Survivor Series War Games. Le acaban de quemar la espalda y ahora esto empieza a ponerse aún más serio. Se le está sentando con todo y silla encima de la anatomía de Jey Uso, aplastándole la garganta mientras se restan menos segundos para que entre el próximo King.
va a ser? Sami, es Sami. Let's go. Bueno. La lógica. Él viene a defender a su hermano, su pana, su amigo del alma, su gemelo diferente. Porque no se parecen en nada. Y me refiero a Main Event. Impacto para McDonagh. Bloquea las hazañas que iba a ejecutar el príncipe. ¡No! ¡Dios mío! Con el portón lo aniquilado. Con la puerta de la propia estructura. Directamente a la cabeza. Si vino a jugar, es a jugar juegos de guerra, no con jueguitos de niños, Sami. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va al supermercado. Ándale. Bueno, amigos, y la gente lo aplaude, la gente quiere mesa. ¿Qué fijación tiene nuestro universo con las mesas? Bueno, lo están celebrando a rabiar. Pero claro, ¿quién terminará atravesando la misma? Vimos cómo fue fulminante la manera en que Bayley cayó hoy temprano. Pensar que pasamos por juegos de guerra ya una vez esta noche, maravillosos que no se me borrarán de la mente. Y ahora hay una mesa entrando aquí a situación también como parte del combate. Y si se preguntan por qué los 3 minutos no habían comenzado, es porque los minutos comienzan cuando la superestrella finalmente ha entrado dentro de la estructura. Por eso Sami afuera simplemente estaba comprando tiempo y haciendo de las suyas. Y le acaba de hacer vino en el pecho a Damian Priest. Bombazo, trueno azul para el príncipe, que fue el primero en entrar por su equipo. Y todo este trabajo, y aquí todavía no hay conteo de 3 ni Dios rendición mío. que valga familia, precisamente porque no han entrado todos los competidores a la estructura. Realmente no ha empezado el combate, todo esto ha sido ñapa. Oye a la gente. Miren los cuerpos, familia, miren los cuerpos tendidos. Esto se puso UCI, según el universo en Chicago. No, Sami. No se lo va a permitir, JT. No se lo va a permitir. Y Sami va a hacer algo, pero el universo lo confundió. O sea, que lo que le pase a Sami es culpa del universo. No. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde se castiga? ¡Qué dolor! Santa Mayuya! Oye, y en su carrera Dale, cerca de Sami. The Judgment Day, la verdad es que hemos visto sufrir mucho a JD McDonagh. Mire, ¿Pero qué va a hacer con el tubo? ¡Ay, wow! Directamente a la cabeza de McDonagh. Se lo pudo haber rajado al abdomen del príncipe. Quítaselo. Y todo esto es absolutamente legal en los juegos de guerra. Quítaselo. El tubazo Wow, directamente wow. al rostro de Mr. Money in the Bank. Y Sami quería volar. Yo decía, bueno, que tiene complejo de hombre araña, pero no, estaba buscando el tubo. Me engañó. Quien busca encuentra, y él sin duda encontró. Era directamente a la cabeza de Finn Balor, lloviendo los puños. Ahora enterrándole la pierna, mira, directamente en el cuello. Los juegos de guerra en pleno apogeo y sin comenzar. Vamos, tienen que unirse ustedes. Ustedes pueden. Mira, Damian Priest. Está caído. Jugando ping pong con el rostro de McDonagh. El príncipe está mareado. ¡Qué horrible! Y el tiempo no transcurre lo suficiente para que entre otro compañero de Judgment Day. El impacto a la espalda. ¿Qué va a hacer? A la silla metálica. El rostro del príncipe ha sido desfigurado. Escasos 10 segundos. Vamos, Dom. Todas estas superestrellas buscando Tienes que nuevas ser tú. maneras de castigarse, pero ahora disfrutando de cómo están todos caídos. Hay un grupo en pie, pero esto empieza a cambiar ahora mismo. Yo hubiera pensado que iba a entrar Dom y que iba a ser el remate final. Pero bueno, ellos tienen su estrategia. ¿Y tú crees que Dominic Mysterio va a poder detener a Drew McIntyre como lo detuvo Damian Priest, quien le dijo, no, ese no es el plan? ¿Quieres mi respuesta ¿Quién sabe? honesta? No. ¡Claro que no! ¡Claro que Ni lo no! iba a Igual no sé intentar. cómo Damian Priest lo hizo, porque la manera en que se estaban mirando, yo creo que Drew McIntyre termina metiéndose aquí hasta con el propio Damian Priest. Ni lo iba a intentar. Drew McIntyre viene con una misión. Él quiere estar en la cima de WWE. Él tiene que llevarse aquí a quien sea, incluyendo al campeón mundial. Busca un pacto de Alabama, un super acordeón. Miren la fuerza abdominal que tiene que tener. Se lo lleva directamente y se lo lanza a su compañero de equipo.
Drew McIntyre, un hombre que está en misión. Él odia al mundo. Él odia al mundo porque el mundo no supo respaldarlo. Y ahora es tuyo. Despejó el camino Es a tuyo. propósito, buscando solamente Finalmente. este lado. Y mira, tiene un cuadrilátero entero para él y Jey Uso, solamente exactamente lo que quiere. El desquite que quiere. Y míralo, míralo en pie, completamente dueño de sí mismo. Ahí está la deuda. La deuda. Mami te va a ayudar. Aquí estás. Sin embargo, como podemos ver, Uso no retrocede. Busca la DT del futuro. Dice que no. Jey con buena patada del abdomen. Con estilacho único se la pone en la cabeza. Directamente pescozón. Falla el lazo. La desnucada. Esperen. Y esta vez fue rapidita. McIntyre luciendo como le da la gana. Para no variar y completa y absolutamente en pie de guerra con un ya bastante disminuido Jey Uso. Y esto es todo lo que quería McIntyre. Ha estado salivando con este momento, con la posibilidad de este momento, y se le está dando, pero exactamente como lo quería. Dijiste disminuido, Jey Uso, no, disminuido es lo que vas a ver próximamente. Cómete tu JIT, le acaba de decir, trágatelo. Bueno, amigos, definitivamente será un combate en desventaja. No hay nada que podamos hacer, ni nada que pueda hacer. Ni Cody, ni Rollins, ni Sami, ni Jey. Y Jey Uso llegó a decir palabras de sí, sé que he irritado a muchos en mi tiempo con el linaje, pero no estoy con el linaje, por eso ahora eres parte de Monday Night Raw. Pero esas palabras no fueron suficientes y nunca se disculpó directamente con Drew McIntyre. Y claro, Drew McIntyre parece que no se lo va a perdonar ni hoy ni jamás. ¡Ey! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No. ¡Oh, Dios mío! Esto fue como un guantí. Acaban de hacerle uno de... ¿Qué? Jey Uso y Sami Zayn a Drew McIntyre. Fin de mundo. Y el próximo en entrar obviamente va a tener que ser la pesadilla. Ay, se vuelven a igualar. Numéricamente se vuelven a igualar. Después del desempate viene con Dom. Bueno, y viene enterito. Y lo están esperando. El Está hijo molesto del hombre que ideó lo que estamos viendo precisamente esta noche. El hombre que inventó el concepto de War Games. Dusty Rhodes y Cody Rhodes entran por primera vez a la estructura. Obviamente está molesto porque no pudo conquistar nuevamente los campeonatos discutibles en pareja de WWE al lado de Jey. La culpa no es de ellos, la culpa es de los que perdieron. JD siempre sufriendo por su equipo, siempre dando la cara por ellos. Por eso merecía ser parte de este grupo de Judgment Day. Usando el rebote de las cuerdas para castigarlo con lazo. La pesadilla americana. Invierte en posición, va el esquinero. Viene con todo JD. Es bloqueada la intención. Se comió el esquinero. Catapulta poderosa. Mira. ¡Auch! ¡Qué impacto para el pobre JD! Y hablando de lucir mejor que nunca, y Cody Rhodes preocupado por sus compañeros de equipo. ¿Qué busca? Buscando y ándale. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué demonios? ¿Qué rayos es eso? Pero Bueno, mira, pusieron cosas de forma estratégica ellos quiere mismos. seguir rindiendo tributo a su padre. Y, Ay, Dios mío, ¿es una campana? ¿Un cencerro? Sí, es eso. bueno, ¿será que van a tocar una buena salsa aquí? Van a pelear por ella. Por una vez. ¡Oh! ¡Qué campanazo a la cabeza del príncipe! Dejaron oyendo. Ese encerronazo. Eso no. No lleguen tan bajo. Eso me quitó el aliento hasta a mí. Están peleando, no lo sé. No sabe si viene o no viene y todavía problemas internos sin duda porque pueden terminar en desventaja aquí. Pero bueno, claro, el próximo en entrar va a ser Dom y van a quedar en desventaja 5 contra 4. Y no hay más nada que hacer. Pero bueno, amigos, la culpa es, en este caso, de Cody Rhodes. Hizo la llamada equivocada. Bueno, sin embargo, por ahora que aprovechen. Que por ahora están 4-4. Y en escasos 15 segundos, la desventaja
los acompañará nuevamente. ¡Fua! Que no comiencen con las abucheadas, que no comiencen. Ahí viene, campeón norteamericano de NXT. Un abucheo general. Yo creo que es la mayor cantidad de tiempo que ha pasado tras las rejas. Dirty Dominic Mysterio. No me recuerdes lo que quiero decir. El pobre hombre estuvo preso, no me acuerdes de eso. Pero bueno, aquí está, fajado con el campeón mundial, de campeón a campeón. ¿Qué te pasa? Hay dos campeones allí. Bueno, sin contar los campeones en pareja, obviamente. Mira, un tipo que tuvo los pantalones de desearle un feliz día de acción de gracias a su familia después de lo que sabemos que él ha hecho. Un tipo que fue citado por Santos Escobar en el camino a esta noche. Mira, mejor dejo de pensar en Dominic Mysterio y vamos a ver qué pasa. Mira, ven los tres amigos, por favor, y tranquilízate, anda, cógelo con Take It Easy. Y viene el tercero, batiendo los hombros. No. ¿Estás seguro de que viene el tercero? Yo creo que Dominic Mysterio se acaba de dar cuenta de que el tercero no llega. No hay tres amigos. Porque hay 4 amigos, realmente. Es una víctima del sistema. No. Como una jauría malévola. ¿Y cómo se está gozando esta paliza del universo? ¡Qué horror! ¡Qué gente tan mala de Chicago! ¡No regreso a Chicago! ¡No lo merecen! Está aquí Dom. Es un campeón de todo un continente. No lo pueden tratar como cualquier torombolo. Bueno, sin embargo, siguen en ventaja ellos. Ellos son 5. Vamos a ver si la aprovechan. En este caso no estoy viendo la ventaja por ningún lado. Y espera, que esto se está poniendo bien complicado. Es que están todos caídos del día del juicio. Y Dominic Mysterio entró con una buena idea, pero... Bueno, desafortunadamente la idea tuvo patas cortas. Oh, no. No olviden, amigos, que esto se puede ganar por conteo de 3 y rendición. Oye, pero si no entra un último integrante, ¿cuándo van a comenzar los juegos de guerra entonces? Bueno, yo no sé, pero ¿será que dejan correr el tiempo y ya? Yo no sé. Aquí puede pasar cualquier cosa. No se había visto de esta manera. La desventaja numérica parece que se podría empezar a sentir ahora, porque pareció que estaba al revés. Se supone que son 5 contra 4 y... Ahora sí, esto es lo que queríamos ver. Esto es lo que queríamos ver. Bueno, es lo que querías ver tú, sin duda. Bueno, estoy hablando de la lógica por la ventaja, chico. No malinterpretes. Bueno, en control absoluto. Hay una mesa mal puesta. Cortesía de los enemigos. Estas miradas no me siguen gustando, ¿sabes? ¿Qué está pensando en todo esto? No me siguen gustando. Drew McIntyre. Bueno, Sami, ¿a dónde vas, Sami? Vean el control de este par de gladiadores. Ahora son 3 en sus garras. Y todo lo que sube, tiene que bajar. ¡Qué garras poderosas! ¡Qué unión maravillosa! ¡Qué providencial ha sido la intervención de Mami para que Drew esté aquí con The Judgment Day! Y ahora, viste, dirigiendo la orquesta, Damian Priest diciendo tú y tú, ¡arriba! ¡Mortal atrás! Hermoso con plancha, Coup de Gras, plancha sapo. ¡Qué arsenal! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Precioso! Bueno. Ya, lo tienen. Y parece que estamos viendo el final de Juegos de Guerra desarrollándose ante nuestros ojos. Una clara ventaja numérica que está empezando a ser explosiva. Y lo peor para Rollins. Al filo del abismo y de la navaja y de la mesa. Razor's Edge. Bueno, en unos 10 segundos se supone que Randy Orton llegue aquí, pero el problema es que la víbora no aparece por ninguna parte. No llegó. No va a llegar así de repente. Seth Rollins y compañía no tienen respaldo, amigos. Un momento. Y con el contrato de Money de Bank con un árbitro. Dios mío, lo van a hacer efectivo, Ay, Dios mío, lo van a hacer efectivo. Vamos a salir de aquí. Rollins acaba de atravesar la mesa y Damian Priest va a ser efectivo. Va a ser efectivo su contrato. Lo está haciendo. Tenemos nuevo campeón. No. Llegó.
Después de tanto tiempo ha regresado Randy Orton, 14 veces campeón del mundo, una de las figuras más importantes, grandes y maravillosas que jamás ha visto esta industria, luciendo como le da su perra gana. ¡Qué bien que luce! Como si no hubiese perdido un día. Y esto significa un problema gigantesco para un Judgment Day que parece que tenía como plan incluso el que Damian Priest saliera como campeón mundial pesado de aquí esta noche. Pero qué gran condición trae la víbora. Ay, Dios mío. Ahora sí, comienzan oficialmente. Ahora, los Juegos de Guerra. Ay, cómo extrañaba esta movida de Randy Orton. Como hacía falta, es una delicia verlo. Eso luce Randy. Y también lo recibe JD. Espérate, JD, tengo más para ti. Que hoy viene bondadoso. Se nos quita del camino. Oh, Randy Orton finalmente aceptó el llamado de Cody Rhodes. Y está. Mira lo que vamos a ver. Disfruta, Marcelo, disfruta. No la veía. Más de un año. ¡Oh! Super impacto de DT explosiva. Randy Orton. Y mira, Drew McIntyre y Damian Priest simplemente con la quijada en el piso. La verdad es que no parecía como que fuera a llegar y este lugar quiere explotar ahora. Sin embargo, queda Drew McIntyre y queda Damian Priest. Este es un encuentro que nos hace salivar. Randy Orton, McIntyre. Sí, sí. Oh, sí. Oh, sí. Y comienza McIntyre, pero es bloqueado por Randy Orton. Y ahora son dos contra él. La ventaja sigue siendo de ellos en este momento porque no hay mucho que puedan hacer los integrantes del equipo de Orton. Apresado como hienas. Claro, buscando arruinar el regreso de Randy Orton a WWE. Y claro, hasta ahora el mero final siguió siendo una sorpresa para todo el mundo. Pero aquí están los compañeros. Cuerpos volando por todas partes. Y sabemos que Randy Orton no soporta a Jay por razones obvias. No olviden que hace poquito en este evento, él y su compañero de equipo defendieron los campeonatos de pareja justamente contra los Usos. Ganan, de hecho, Randy y su compañero la contienda. Pero bueno, eso pasó en el pasado y lo que importa es lo que estamos viendo en el presente. Y Randy Orton está enterito. No. Y arruinó el canjeo del contrato. 5 a la vez. 5 a la vez. Randy Orton dirigiendo la orquesta. Este maestro vino con esa batuta impecable, afilada y afinadísima. Cómo da gusto verlo en el ring y mira, lo está cantando. RKO, Dios mío, RKO para el señor Money in the Bank, que va a ser campeón mundial. Hace un segundo lo vi campeón mundial. A ver, espera. Está mirando a Jey Uso. No, Randy, no. Randy es tu compañero de equipo. ¡Ay! ¿Quién lo sacó de aquí? ¿Quién lo sacó? Y se lo está diciendo, no se me ha olvidado. Randy, no es el momento, estás en la guerra. Parece que vino a salvarlo. Interceptó a Priest, quien buscaba atacar directamente a Randy Orton. RKO para Dom Dom. Ay, Dios mío. RKO para Dom Dom. ¿Cómo lo ha sufrido? Super Cutter. El Uva en el esquinero. Y Rollins le dio un pisotón a Priest en el metal. Con la plancha Sapo, la plancha Uso. Esto es como demasiado. Mi corazón no lo soporta. Y mira, Rollins está encendido, Sam encendido, Jay encendido. Cody Rhodes saboreando la víbora en pleno y JD McDonagh a punto de caer. Y este hombre tanto puño que ha recibido por The Judgment Day. Corre, muchacho. Corre, sigue subiendo, que no lo pare nadie. Sigue subiendo, JD, sigue subiendo. Ay, es alcanzado. Sam es el primero, el campeón mundial va de segundo. Está solo. Y creo que este es el momento en el que JD McDonagh está pensando, ¿por qué demonios me unía a The Judgment Day? Y es lo que pedía un mango y le están dando la merengada. ¿Qué van a hacer?
¿Qué está pensando Randy? Nada bueno, nada bueno. Está Nada salivando bueno. el depredador máximo, No. esperando una presa. Será. Pero esto No. está peligrosísimo. Y JD ¿Podrán McDonagh. cuadrar eso? Pero JD McDonagh no regresa después de eso. Dios mío, ahora supera el recado cuando se lo lanzan desde lo más alto, 15 pies de altura. Lo ha logrado Randy Orton. Dios mío, este hombre es de mentira. Es una leyenda viviente. Ay. La víbora ha regresado y está haciéndonos recordar su legado. Aquí tú te encargas de él para el cruce de caminos. ¿Se acuerdan del legado? 1, 2 y 3. El legado. Qué equipo, qué tripleta hicieron. Randy Aquí Orton lo ha cambiado están todo. los ganadores. Sami Zayn, Randy Orton, Main Event Jey Uso, el campeón mundial pesado Seth freaking Rollins y la pesadilla estadounidense Cody Rhodes. Qué increíble, a las mujeres las salvó una llamada telefónica llamada Becky Lynch y a los hombres los salvó una llamada telefónica llamada Randy Orton. Bueno, de esta manera los juegos de guerra llegan a su final. El equipo de la pesadilla americana, Sami Zayn, Jey Uso, el campeón mundial pesado Rollins y la víbora Randy Orton han triunfado sobre The Judgment Day. Qué noche, qué combates y qué muestra de unidad de parte de estos hombres. Hay que darle la bienvenida de vuelta al 14 veces campeón Randy Orton y brazos arriba en victoria. Estoy tan feliz de ver a Randy Orton de regreso en WWE que voy a dejar lo demás de lado. Esta movida fue increíble, obviamente. Gran reconocimiento a lo que Randy Orton ha regalado a la industria. De esta manera, Jey lo salva y a Jey le iba a caer su cajomacaco, pero después de esto como que Randy lo, entre comillas, perdonó. Randy lo tenía Super bien Carter. claro. Básicamente El se lo Nova dijo, King. no se me ha escapado de la mente lo que me hiciste. Pero mire, qué momentazo, Cancha por uso. favor. Y viste, fue de un cuadrilátero al otro, básicamente. Es una maravilla. Jey. Una seguidilla de movidas impecables. Y ese es RKO. Y este es RKO, no, chicos, esto es de mentira. ¡Esto es de mentira! ¡Esto es de mentira! No puedo creer que lo hayamos visto en el escenario de Survivor Series War Games. Esto no se me olvida nunca. Bueno, no importa a mí. No se le va a olvidar a JT. Bueno, igual el día del juicio tiene mucho que agradecerle a JD McDonagh. Mira que ha recibido a cuenta de ellos. ¡Wow! Pues, si es que JD no pierde la memoria después de esto. Que cuánto la cabeza. Amigos, han sido gloriosos estos momentos de War Games. El universo lo celebra, la víbora está de regreso luciendo impecablemente y después de lo que acabamos de ver, creo que podemos esperar muchísimo más de uno de los más grandes que jamás ha pisado un ring de WWE. Gracias, familia. Gracias. A nombre de Jerry y Marcelo Soto. Guillermo Rodríguez, lo mejor de ustedes está con nosotros y lo mejor de nosotros siempre al lado de ustedes. Cabalga.
You are looking live at a sold Están viendo out en Allstate vivo Arena in Chicago. Allstate Arena completamente vendido en Chicago. 17,138 WWE fans are here 439 miembros de nuestro universo annual para Survivor el Series anual War número Games. 37 de WWE Survivor Series War Games. Bayley is going to start against Becky Lynch. Bayley va a comenzar contra Becky Lynch. Everything I do is by design. A little birdie said it's my time. Tick, 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 they can't stop this. Yeah, legends always live forever. Yeah, legends always live forever. You better get out of my way. Can't nobody stop what's great. We're legendary. Never secondary. We're legendary. Never secondary. We're legendary. We're legendary. We're legendary. The fist of Legion might redefine what a leader's like. So what you made of? My makeup questionary. Some call it brand new. Truth is, it's legendary. We know which way it's gonna go. We know We've got it. greatness in our bones. Greatness. We'll find out when it's time to show. You said Never secondary. We're legendary. Never secondary. We're legendary. We're legendary. We're legendary. We're legendary. stories just beginning. We're legendary. Will the Viper Randy Orton come through for his first match in ¿Aparecerá over la a víbora year and a Randy half? Orton para esta contienda? No hemos escuchado nada de él. God is calling. Underneath the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. Treating people just like boys and chess. Wait till the judgment day comes. Yeah. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour,